de adultos mayores, siempre alrededor de los movimientos que son como mucho más buscados y seguidos por el pueblo. El movimiento de intelectuales estaba, por supuesto, más que todo orientado por una política latinoamericana e iberoamericana, con algunos personajes reconocidos en el campo del pensamiento, como Francisco Buenavar, referente, heredero, Fernando Buenavar, de México, mexicano. Teníamos también a Heredero y, por supuesto, toda la literatura y el aspecto de estudio que nos proporcionaban los libros de Eduardo Galeano, América Latina, toda la literatura que va a reforzar el pensamiento progresista, el pensamiento socialista, para constituir la sociedad que queremos, transformar, llegar a la transición al socialismo. Entonces, el Congreso de la Nueva Época no es parte del gobierno, no es parte del partido, es parte del pueblo, de lo que son los movimientos sociales. Así como las comunas, los consejos comunales se deben al pueblo y a su organización, los movimientos sociales se deben a su organización con base en esas alianzas o esas cercanías, el producto de qué? De la materia o del área que los mueve o los motiva a estar juntos. Nosotros le dimos a la jornada, que van a poner, porque luego viene la fase del Congreso, el nombre o el título de la intelectualidad, punto y círculo de los demás movimientos sociales. ¿Por qué punto y círculo? Bueno, porque el punto y círculo fue una teoría, y sigue siendo lo del presidente Chávez, en la oportunidad que comienza a genera justamente con el Ministerio de Industria y Comercio, que era Milcom anteriormente, el hecho de que alrededor de cada comuna, o en aquella época no se hablaba tanto de la comuna, pero sí de cada entorno geográfico o de hábitat, que tuviera una empresa, algo que sea como, o que fuera como el vínculo de esa comunidad, se iba a convertir eso en ese punto y círculo. Y a partir de esa empresa o de esa área tendría que darle beneficios a la comunidad. Y así la intelectualidad. ¿Qué es la intelectualidad? Alguien me dice, eso es muy complejo. Bueno, sí es complejo, porque el intelectual no es el pensador a boda. ¿Se acuerdan la estatua aquella de cuando estudiaba de historia y de geografía? Entonces, la intelectualidad forma parte del quehacer de nosotros, de todos los seres humanos. Si vamos a buscar personas que se dedican al estudio y al análisis y al debate y a la batalla de la idea, por supuesto que vamos a encontrar que esas autoridades, esas personas que tienen la autoridad para hablar y desarrollar un tema en particular. Pero de alguna manera todos estamos en la capacidad de desarrollar ese debate de las ideas, sobre todo en nuestro territorio, cuando estamos siendo amenazados por una serie de elementos que el día a día nos permite que sea lo primordial por desarrollar o por cumplir o por cubrir, y dejamos entonces el debate de las ideas de un lado. Entonces, ¿qué queremos? Queremos forjar ese pensamiento emancipador. ¿A través de qué? Del reforzamiento de estos grupos de movimientos intelectuales alrededor del Congreso de la Nueva Época, que es parte de ese Congreso y es parte de ese movimiento. Se sumaron, cuando comenzamos fueron 43 movimientos, ya vamos por 53 movimientos, y como les digo, allá hay de todo: parto humanizado, mujeres, adultos mayores, hábitat, clase media, ¿se acuerdan antes era clase media positivo? Clase media, educación, bueno, sí, son una cantidad de movimientos. Y cuando hacemos esa referencia, el movimiento de intelectuales es el que más dificultades tiene, y lo estamos viendo, por el hecho de que no es como ese imán que va a captar a la mayoría con sus problemas. No es el de mujeres, no es el de parto humanizado, no es el de clase, no es el de comunas, no es el de hábitat de vivienda, o sea,
no es el que va a solucionar un problema material realmente en el territorio. Pero sí es muy importante porque tenemos que comenzar a resolver los problemas en la mente para que sean proyectados en el territorio. Porque si no los pensamos, no los ideamos, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, dentro de las comunas, dentro de los consejos comunales, por eso fue nuestro empeño, que incluso fuimos esta semana a la dirección de comunas y allí estaban varias personas y les hicimos la invitación para hoy y comenzamos a gestionarlo, así como lo llamamos a ustedes, a todos, para que se acerquen, porque las comunas juegan un rol muy importante en todo este proceso. Nosotros, el profesor Edward Hernández, historiador, él es parte del movimiento intelectual. Él, a su vez, también es miembro de la Sociedad Bolivariana. El doctor y politólogo Juan Ramón López Aguilera también es abogado, politólogo y es miembro de la Sociedad Bolivariana y es miembro del movimiento de intelectuales. Licenciado Pablo Guerrero también es licenciado, maestría casi le faltó con la tesis, pero en informática y especialización en gerencia tributaria y forma parte de los consejos comunales también de su sector y es parte del movimiento de intelectuales. Entonces somos un grupo que, a pesar de las adversidades, como el día de hoy, que me advirtieron que no íbamos a tener suficiente audiencia o quórum para poder hacer la actividad, nosotros decidimos que sí, que lo importante era venir, porque uno que venga, que es una persona que nosotros estamos ganando para el movimiento, en primer lugar, porque ustedes van a ser portavoces justamente de llevar esto a la comuna y es nuestro compromiso. Entonces, ese es el compromiso que tenemos, de hacer el trabajo, así sea, para poquitas personas. Pero comenzamos por algo, porque si somos 4 que estamos acá, ustedes son 2. Imaginemos que ustedes no se queden, pero ustedes consigan dentro de su comuna a alguien que se pueda incorporar, ya vamos a hacer 5 o 6. La licenciada del ingeniero Aixa Rodríguez, que es de Fundacite. Nosotros la invitamos para que, y por eso me interesaba que acudieran las comunidades, las comunas, porque hay una desarticulación en nuestra apreciación entre la parte de invención, de innovación, de ciencia y tecnología con las comunas. ¿Cuántos problemas no tienen las comunas? Infinidad de problemas. Desde la recolección de la basura, que no solamente el reciclaje, se lo está haciendo una comuna que lo está haciendo muy bien, pero aún hace falta. Y los problemas de agua, de todo aquello, y de la bomba, que no han comprado la bomba, que se pusieron la bomba para que drene, sino que son una cantidad de situaciones que quizás están vinculadas con otros derechos constitucionales que se están violentando porque hemos hecho cosas indebidas, como construir en zonas que son anegadizas. Barcelona, por ejemplo, tiene una estructura que todo el mundo la conoce, cuáles son sus zonas anegadizas, desde hace muchos años, de la década de 1950, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sector del 29 de marzo es una zona anegadiza. Por eso es que las paredes de las casas, así como hasta siempre, tienen un metro de humedad. A menos que usted se separe un poquito, pero eso es parte de esa zonificación y de ese aspecto geográfico. La gente comienza a construir, pero no lo sabe. Entonces, hay unos canales, hay unas vías allí que se interrumpen, y al interrumpirse, porque hay casas de lado y lado, a la hora de una situación de estar de desbordamiento, inundación y todas las raíces que ya sabemos. En el caso de que estemos planos, pues va a ser inundación, anegaciones. En un caso que sea como Valle Verde, pues va a venir, como pasó en la artillería, agua, piedra. Pero todo eso forma parte de la intelectualidad. ¿Por qué? Porque en la medida que la población se vaya preparando, y eso lo tenemos que incentivar, el estudio desde los chiquiticos y la preparación de cada uno de nosotros, los muchachos, a atender esa juventud, entonces en esa medida pues se van a ir evitando ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque tenemos un marco de referencia. Cuando nosotros trabajamos con el Congreso de la Nueva Época, no es algo aislado, ni es una política graciosa que determinó el presidente de la República. Eso está desarrollado por parte de la Constitución. Y a todos les digo, ¿cuál va a ser el marco legal, por ejemplo, del Congreso de la Nueva Época? Si no quiere o no puede, o no va a obligar aquí por el artículo de la Constitución, mire